Muy buenas noches, amados oyentes de Ecos del Reino Radio. Qué alegría y qué privilegio poder encontrarnos nuevamente en este espacio que Dios ha preparado para fortalecer nuestra fe, renovar nuestra esperanza y afirmar nuestros pasos en su verdad. Le damos una cálida bienvenida a Mi Lugar Seguro, un tiempo donde la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos recuerda quiénes somos en Cristo y para qué hemos sido llamados. Quizás hoy nos escuchan personas que sienten la presión constante de un mundo que corre cada vez más lejos de Dios. Vivimos en una sociedad que exalta el éxito sin principios, el placer sin límites, la apariencia por encima del carácter y lo temporal por encima del eterno. Sin darnos cuenta, podemos comenzar a pensar cómo el mundo piensa, a valorar lo que el mundo valora y a perseguir metas que Dios nunca diseñó para nosotros. Sin embargo, el Evangelio nos revela una verdad poderosa. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente vino a perdonar nuestros pecados, también vino a restaurar, a rescatarnos de un sistema espiritual que se opone a Dios. En esta noche comenzamos una nueva serie que nos ayudará a comprender una de las dimensiones menos entendidas de la obra de la cruz: la liberación de la presente era mala. Abra su corazón, amado hermano, amado oyente, y prepare su Biblia y permita que el Espíritu Santo le enseñe hoy martes, que a través de nuestro siervo Pedro Miguel Flores, que usted ha sido llamado a vivir bajo los valores del reino de Dios y no bajo la influencia de este mundo pasajero. Hoy bendigo la vida de nuestro maestro Pedro Miguel Flores Olivera y le doy paso para que nos siga con esta enseñanza poderosa de hoy. Siga, maestro Pedro Miguel. Muy buenas noches, amados oyentes de Ecos del Reino Radio. Antes de entrar en la enseñanza del devocional Rescatados del presente siglo, escuchemos lo que declara la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 4. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. Juan capítulo 17, versículo 14. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estas escrituras nos muestran que existe una diferencia radical entre el reino de Dios y el sistema que gobierna este mundo. Cuando la mayoría de los creyentes piensa en la obra de Cristo, generalmente la relaciona con el perdón, la salvación y la vida eterna. Todo eso es verdad. Pero en este devocional quiero enfatizar que Gálatas 1:4 revela una dimensión adicional de la redención. Dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Escuche cuidadosamente. El propósito de la cruz no fue únicamente perdonarnos, también fue rescatarnos. La palabra librarnos implica sacar a alguien de un lugar de peligro para trasladarlo a otro lugar seguro. Es la imagen de una operación de rescate. Cristo vino a sacarnos de un sistema espiritual corrupto para introducirnos en su reino. Ahora bien, cuando Pablo habla del presente siglo malo, no se refiere al planeta Tierra, tampoco se refiere a la humanidad en sí misma, se refiere al sistema de valores, pensamientos y prioridades
y principios que operan independientemente de Dios. Es una cultura que puede parecer sofisticada, moderna o exitosa, pero funciona sin someterse al gobierno del Creador. Efesios capítulo 2, versículo 2 habla de la corriente de este mundo. Esta corriente es una influencia espiritual que empuja constantemente a las personas a apartarse de Dios. La sociedad cambia de formas, tecnologías y costumbres, pero el espíritu de rebelión contra Dios permanece igual. Y uno de los aspectos más extraordinarios de la vida de Jesús es que nunca permitió que los valores de este siglo determinaran sus decisiones. Mientras otros buscaban reconocimiento, Jesús buscaba obedecer al Padre. Mientras otros buscaban poder, Jesús escogía servir. Mientras otros perseguían riquezas, Jesús acumulaba tesoros eternos. San Juan capítulo 8, versículo 29 registra sus palabras. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Dice Jesús, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amados, Jesús vino físicamente en este mundo, pero nunca perteneció espiritualmente a él. Y ahora nos llama a nosotros a vivir de la misma manera. El Padre hizo una transferencia de reino. Escucha bien, nuestro Padre Celestial hizo una transferencia de reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13 declara, lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escuche el lenguaje. El Padre no solamente nos perdonó, nos trasladó, nos cambió de ciudadanía espiritual, nos cambió de gobierno, nos cambió de cultura, nos cambió de sistema. Ahora pertenecemos a otro reino. Pero por eso nuestros valores deben ser diferentes, amados. Y el peligro de volver a enamorarse del mundo. Uno de los ejemplos que quiero mencionar en este devocional es el caso de Demas. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Demas, que era uno de los líderes, compañeros de Pablo, dice el apóstol, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas había servido junto a Pablo, había visto milagros, había escuchado enseñanzas apostólicas. Sin embargo, Demas terminó siendo atraído nuevamente por esta presente era. La lección es clara. Nadie está exento de la influencia del mundo si deja de vigilar su corazón. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amados, el corazón siempre termina inclinándose hacia aquello que ama más. Recuerda, la liberación de esta era no significa aislarnos de la sociedad. La liberación de esta era no significa abandonar nuestras responsabilidades. Significa vivir en medio del mundo sin adoptar sus valores. Significa tener prioridades eternas. Significa pensar desde la perspectiva del Padre. Significa medir el éxito por la obediencia y no por la popularidad. Significa caminar guiados por el Espíritu Santo y no por las corrientes culturales. Ahora bien, quiero destacar que las personas más prácticas son aquellas que viven enfocadas en la eternidad. ¿Por qué? Porque esas personas toman decisiones que producen fruto duradero. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amados, cuando el reino de Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Querido amigo, vivimos rodeados por voces
que intentan moldear nuestra manera de pensar. Por ejemplo, la televisión, las redes sociales, la cultura, la opinión pública, las tendencias. Pero la pregunta importante no es ¿qué dice esta generación? La pregunta importante es ¿qué dice el Padre Celestial? Muchos creyentes desean disfrutar las bendiciones del reino mientras continúan aferrados a los valores del mundo. Pero, ¿sabes? La cruz nos llama a una separación interior. ¿Por qué? Porque Cristo murió para rescatarnos, no para que continuemos viviendo bajo la influencia de aquello de lo cual nos liberó. Y hoy, amados, hoy es un buen momento para preguntarnos, ¿mis prioridades reflejan el reino de Dios o reflejan la mentalidad de esta era? Ahora bien, después de escuchar esta meditación, ¿qué debes hacer? Primero, evalúe sus prioridades. Pregúntese, ¿qué ocupa la mayor parte de mis pensamientos? ¿Qué persigo con más intensidad? Segundo, filtre todo a través de la palabra de Dios. No adopte automáticamente las ideas populares. Compárelas siempre con la Escritura. Tercero, dedique tiempo diario a renovar su mente. Recuerde, la influencia del mundo es constante. Por eso la renovación espiritual también debe ser constante. Cuarto, desarrolle una visión eterna. Antes de tomar decisiones importantes, pregúntese, ¿esto tiene valor eterno? Quinto, declare su identidad en Cristo. Cada día recuerde, ya no pertenezco al sistema de este mundo, pertenezco al reino de Dios. Ahora lo invito para que juntos oremos al Padre. Padre Celestial, gracias porque tu amor fue mucho más grande de lo que podía imaginar. Gracias porque Jesús no solamente murió para perdonar mis pecados, gracias porque también murió para rescatarme del presente siglo malo. Reconozco que muchas veces he permitido que los valores de este mundo influyan en mi manera de pensar. He perseguido cosas temporales, he buscado aprobación humana, he permitido que algunas prioridades equivocadas ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios. Pero hoy me arrepiento y vuelvo mi corazón completamente al Padre. Amado Jesús, gracias por la cruz. Gracias porque me sacaste de las tinieblas. Gracias porque me trasladaste a tu reino. Ayúdame a vivir como un ciudadano del reino. Ayúdame a pensar conforme a tu verdad. Ayúdame a amar lo que tú amas y a rechazar aquello que se opone a tu voluntad. Precioso Espíritu de Dios, renueva mi mente. Abre mis ojos espirituales. Enséñame a discernir las influencias de esta era. Dame sabiduría para caminar en santidad y fidelidad. Y hoy declaro que pertenezco al reino de Dios. Declaro que Jesucristo es mi Señor. Declaro que viviré para lo eterno y no para lo pasajero. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos oyentes, hoy hemos descubierto una verdad poderosa y transformadora. La cruz de Cristo no solamente resolvió nuestros problemas con el pecado, también resolvió nuestro problema con este mundo. Jesús vino a liberarnos de una manera de pensar, de vivir y de actuar que se opone al propósito de Dios. Por eso hemos sido llamados simplemente a sobrevivir espiritualmente. Hemos sido llamados a representar el reino de Dios en medio de una generación necesitada de esperanza. Hoy, recuerda siempre, amado oyente, usted puede vivir en este mundo sin pertenecer a él. Puedes caminar entre las corrientes de esta era sin dejarse arrastrar por ellas. Puede vivir enfocado en lo eterno mientras cumple fielmente su propósito en la tierra. Les acompañó su evangelista Eloy Martínez
en este espacio, Mi Lugar Seguro, por emisora Ecos del Reino Radio. Para finalizar, declaro sobre su vida, amado oyente, que el Señor fortalezca su discernimiento espiritual, que toda influencia contraria al reino de Dios pierda poder sobre usted y que el Espíritu Santo le ayude a caminar cada día como un verdadero ciudadano del cielo, firme en la fe, lleno de propósito y comprometido con los valores eternos de Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes hasta nuestro próximo encuentro. Amén.